Versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Les decía, ¿no? Es uno de los pasajes que presenta la mayor dificultad de interpretación. Para ser interpretado y mucho más para ser explicado, ¿no? La Escritura presenta, particularmente en el Nuevo Testamento, varios pasajes. Nosotros cuando estudiamos la Escritura los llamamos pasajes oscuros, no porque sean ocultos o tengan, sino que son de difícil interpretación por el lenguaje, por un montón de cosas, ¿no? Y acá es donde cada uno de nosotros tenemos que utilizar las herramientas de interpretación. Toda persona que se acerca a la Biblia y la quiere interpretar es un teólogo. No hace falta que se haya preparado o haya estudiado. Está haciendo teología, está estudiando allí, ¿no? Y tener una hermenéutica clara, y vamos a hacer una exégesis muy precisa de este texto para no irnos por las ramas y no terminar en cualquier cosa, ¿no? La predicación expositiva, hermanos, tiene estos desafíos, ya que normalmente cuando la predicación es temática, podemos elegir a nuestro antojo, diríamos, lo que vamos a predicar. Elegimos los mejores pasajes, los más fáciles, los más con los que nos podemos sentir más cómodos. Pero bueno, acá tenemos predicación expositiva, texto por texto, versículo por versículo, así que toca lo que toca, y hoy toca esto, y esto es lo que vamos a compartir. Hermanos, esto es una gran bendición, ¿no? Algunos capaz que se están acostumbrando recién, pero para mí personalmente, y sé de varios de los hermanos, que es una bendición la predicación expositiva. Se aclaran cantidad de cosas que nosotros hemos aprendido mal, que por ahí tenemos ya muchos años en el cristianismo y hemos aprendido pasajes con interpretaciones totalmente erradas, fuera del contexto bíblico, así que es una bendición, tanto para el que predica como para la congregación. Y esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo allí en el libro de Hechos, él despidiéndose en Éfeso, despidiéndose de los ancianos, a los obispos. Él le dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Este pasaje, aunque es un pasaje complejo, es parte de todo el consejo de Dios. Y debemos de predicarlo. Si es un pasaje difícil, debemos asumir la responsabilidad, estudiarlo y enseñarlo fielmente. La epístola de Pedro tiene como fin principal, animar a los creyentes de Asia Menor. Esto lo venimos viendo durante toda la epístola. El primer punto que quiero resaltar es que Pedro quiere animar a los hermanos de Asia Menor. Él quiere traerles consuelo y firmeza en las tremendas pruebas que están pasando. Ellos están en aflicción, perseguidos, en dificultades, cosa que fuimos viendo durante toda la exposición de esta epístola. Él les habla de la gran salvación que poseen en Cristo Jesús, allí en el capítulo 1. Después abarca el carácter que deben tener los creyentes en medio de la aflicción. Cómo deben tener entereza, fuerza, cómo deben mantenerse firmes en santidad. También abarca el tema de la paciencia, la paciencia en las aflicciones, la paciencia en el dolor, cuando las cosas no son como uno las espera. También abarca el tema de la sumisión a las autoridades, a los empleadores, y también la sumisión en el ámbito familiar. Son cosas que fuimos viendo. Y en el contexto casi inmediato, los versículos que le preceden a lo que vamos a ver hoy, de manera magistral, el apóstol Pedro detalla la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Siendo Jesucristo el mejor ejemplo de sumisión, cosa que Él le pide a los oyentes, de paciencia, de valor, de padecimiento por hacer el bien. Ese es nuestro Señor. El apóstol Pedro no nos está pidiendo algo que el Señor no hizo antes. Y el Señor no solamente sufrió haciendo el bien, no sufrió por el bien como algo abstracto, sino Él sufrió por el bien mayor. El bien mayor para usted y para mí, para estos hermanos a los que le habla Pedro.
el morir el Señor en la cruz, en lugar de los pecadores para llevarlos a Dios. El justo por los injustos, muriendo una vez para siempre, quitando la enemistad entre Dios y los hombres, al llevar Él en su cuerpo el pecado de muchos. Esto es, hermano, usted y yo, los creyentes, los que creyeron. El Señor lleva los pecados, nuestros pecados, allí, en la cruz. Y vamos a ponerlo en contexto inmediato de lo que estamos por compartir. El versículo 18, en la parte final, dice así: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el contexto inmediato, vivificado en el Espíritu. Muchas interpretaciones se han hecho durante los siglos, hermanos, acerca de este texto. Y todas ellas muy variadas, muy variadas. Pero sabemos que la interpretación de las Escrituras, primero, que no es privada. Pedro mismo lo enseña. Y que el significado de las Escrituras es uno, no varios. Por eso les decía al principio que es muy importante que usted y yo hagamos una exégesis precisa, que saquemos la idea, lo que quiere decirnos el texto, y que no divaguemos en especulaciones personales. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ver algunas de las enseñanzas. Las vamos a ver por arriba. No voy a profundizar mucho en las enseñanzas históricas acerca de este tema, para que no perdamos el verdadero sentido de lo que tenemos que ver hoy, que es qué es lo que quiere comunicar el apóstol allí. Vamos a intentar a través de esto sacar la idea que tiene en mente el autor y qué es lo que él quiere comunicarle a los oyentes originales, y cómo eso atraviesa el tiempo y nos afecta a nosotros también, porque eso es importante. Como les decía, las interpretaciones de texto son muchas y vamos a ver algunas de ellas. Las tengo enumeradas cronológicamente por algunos de los personajes más destacados de la iglesia, de la historia de la iglesia. El primero, Clemente de Alejandría, todos habrán escuchado alguna vez de él, ¿no? 200 años después de Cristo. Él enseñó que Cristo fue al infierno, basándose en este texto, al infierno en espíritu para proclamar el mensaje de salvación a las almas de pecadores que estaban allí en prisión desde el diluvio. Lo primero que podemos hacer es una objeción a esto que enseñó Clemente, que no estamos diciendo que fue un hereje, era un hombre de Dios, padre de la iglesia, así se nos recuerda. La objeción que hacemos a lo que él decía es obvia, porque él está dando a entender, de alguna manera, de que hubo una segunda oportunidad de arrepentimiento. Y eso no es bíblico. La Escritura es muy clara en esto. ¿Se acuerdan la parábola cuando el Señor enseña acerca del rico y el Lázaro? Y Lázaro, el que estaba en el tormento, no podía pasar al otro lado, y él pedía que, aunque sea, toquen su lengua con una gota de agua para apagar la sed que tenía, el tormento en el que estaba. Y el otro, Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, gozando del Señor. No hay manera de que se salga de ese lugar. Otro de los textos, creo que el texto que más claro explica el hecho de que no hay una segunda oportunidad, es Hebreos 9, versículo 27, ¿no? Lo recordamos, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces podemos claramente decir que la postura de Clemente no era la correcta, estaba errando ahí. Él estaba enseñando de que había, o que algunas personas tuvieron una segunda oportunidad. Acá hay una de las posiciones en las cuales es posible que sea correcta también, que es la posición de Agustín. Agustín, allá por el año 400 después de Cristo, dijo que el Cristo preexistente proclamó la salvación mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. Bueno, esto también presenta algunas dificultades, ¿no? Porque está hablando de que
el Cristo antes de la encarnación, que estuvo presente allí. Pero entendemos que por el medio del Espíritu de Cristo, Dios estuvo presente allí en la época antes del diluvio. Ahora vamos a ver algunas de las que se fueron más famosas y que fueron muy aceptadas en círculos católicos y evangélicos mayormente, no tanto protestantes tradicionales, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVI, el cardenal Roberto Bellarmino introdujo una noción que ha sido sostenida por muchos católicos romanos, que dice así: en su espíritu, Cristo fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo, es decir, en el lugar entre el cielo y la tierra, que no estaban allí, ¿no? Según Bellarmino, las almas de los santos del Antiguo Testamento. Claramente no podemos encontrar ni una sola base bíblica para aprobar su postura, ¿no? Al menos en lo que es el canon bíblico no podemos aprobar lo que él planteaba, y mucho menos podemos aprobar el hecho de ese lugar que él dice que existía, ¿no? Entonces queda desechada esa postura. Otra interpretación promulgada por Friedrich Spitzer en la última década del siglo XIX es esta: después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo predicó a los ángeles caídos, conocidos como hijos de Dios, que durante el tiempo de Noé se habían casado con las hijas de los hombres. Todos recuerdan esos pasajes complejos también, ¿no? Eso está en Génesis 6, versículo 2, 2 de Pedro 2.4, Judas, versículo 6. Hermano, esto va sin duda contra aquello que el mismo Señor enseñó, al decir que los seres espirituales no se casan ni se dan en casamiento, porque son espirituales y nada tienen que ver con lo físico, con la carne. Entonces también podemos desechar por las mismas palabras del Señor. El Señor las simplificaba bastante todas, ¿no? Bueno, los teólogos contemporáneos enseñan que el Cristo resucitado, una vez ascendido al cielo, proclamó ante los espíritus encarcelados su victoria sobre la muerte. Está hablando de... eso es la proclamación en las huestes celestiales, en las huestes espirituales, de la victoria de Cristo. También es una posición que suele haber, es muy aceptada en los círculos protestantes. Podemos darnos cuenta así que hay varias posturas a través de los tiempos. Y no quiero hacer, como les decía hoy, un comentario o objeciones a cada postura, pero sí el desafío que tenemos es hacer una exégesis del texto y poder sacar de allí qué quiere decir realmente Pedro con esto. ¿Qué es lo que él quiere resaltar con esto? Como les decía, versículo 18, el contexto inmediato dice: purificado en el Espíritu, dice, en el cual también. El contexto inmediato nos dice vivificado en el Espíritu, haciendo alusión al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Como nos dice allí en 1 Timoteo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Algunas versiones dice vindicado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como también nos dice Romanos 8, versículo 11, y este texto es precioso para que entendamos esto. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ahora entendemos, hermano, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es algo impersonal, no, es una persona. Uno es con el Padre, uno con el Hijo, parte de la Trinidad, del Trino Dios. Y aquí nos dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nos está hablando del Espíritu. No nos está hablando de un Cristo físico, de un Cristo, como algunos planteaban, preencarnado o cosas por el estilo. No, en el Espíritu.
Y ahí la palabra predicó, el verbo predicó allí, también se puede traducir como pregonero o como proclamar. Que esto es hacer una declaración pública. Ahora, la pregunta, creo que la pregunta que nos hacemos todos, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? ¿No? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Pero ahí es donde tenemos que hacer una correcta exégesis, ¿no? Entonces, vamos a hacer la pregunta al texto, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? El mismo texto nos responde. Versículo 19, también predicó a los espíritus encarcelados, dice, ¿quiénes son? Los que en otro tiempo, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Esos son los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes eran los que desobedecieron? El mismo texto nos dice. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, son los contemporáneos de Noé, son aquella generación prediluviana de cuando Pedro explica esto, eran aquellos que habían vivido aproximadamente 2500 años antes de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? A esa generación, el Espíritu de Cristo por medio de Noé les predicó que el juicio se aproximaba y que el juicio de Dios venía sobre la tierra. Pareciera que hay una fascinación, ¿no?, por fantasear con el texto. Y nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Yo he escuchado versiones dignas de una película acerca de este texto, pero el texto es bastante simple. Vamos a ver al final cómo se simplifica todo. Podemos concluir entonces que Cristo, no en una forma física, pero sí por medio de su Espíritu, estuvo allí hablando por Noé. Entonces, los espíritus encarcelados, que en el tiempo de Pedro, años 60 y pico después de Cristo, ellos estaban encarcelados, esos espíritus estaban encarcelados en ese momento y hoy están encarcelados. Son aquellos que ahora mismo están en tormento, son los que murieron sin Cristo. El Señor nos enseñó a través de la parábola del rico y Lázaro, de que esas personas, una vez que mueren, pasan al castigo, pasan en un estado consciente, en un estado totalmente lúcido de su tormento y de que de ese lugar no saldrán jamás. Ahora esas personas, estos espíritus encarcelados, están esperando el juicio final, el momento en el que sus almas serán unidas a sus cuerpos para presentarse delante del gran juicio final. Donde dice que esas almas serán esas personas en sus cuerpos resucitados, serán arrojados al lago de fuego y azufre, ese lugar preparado para Satanás, para los ángeles caídos, para el falso profeta, para la gran ramera, como nos dicen las Escrituras, y para todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿qué pasa con los que mueren en la fe? Porque Noé también murió, y sus hijos, y los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con los que mueren en la fe? La palabra de Dios nos enseña claramente. El apóstol Pablo nos decía, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. El creyente, una vez que muere, está presente en la presencia de Dios. No va a un descanso, no va a dormirse hasta que el Señor venga, no. Presente en su alma delante del Señor, reunidos con Cristo allí, gozando de la presencia de Dios. Hasta que en el juicio final nuestros cuerpos sean resucitados y sean unidos a nuestra alma. Y así estaremos con el Señor por siempre. Unos en un tormento totalmente consciente, totalmente lúcido de la situación en la que están, el lloro y crujir de dientes. Esas son las almas encarceladas que están en tormento, los otros gozando de la presencia de Dios. Ahora, entonces, vos me estás diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el que estuvo predicando allí en el Antiguo Testamento.
estuvo predicando por medio de Noé. Vamos a ver con las Escrituras. Vaya por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Y vamos a hacer un poquito ahí de... La Escritura nos enseña que cuando hay un pasaje que es oscuro o es difícil, tenemos que buscar otros pasajes donde se habla con más claridad acerca del mismo tema. Versículo 11 dice, escudriñando, esto está hablando de los profetas, el versículo 10 habla de los profetas, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ahí está, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Está claro? El Espíritu de Cristo, ¿con quién estaba? Con los profetas. Estaba presente, Cristo estaba presente por medio del Espíritu Santo en los profetas, anunciando las cosas que vendrían en un futuro. Versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Señor habló en todas las épocas. Lo hizo con la generación prediluviana, con los contemporáneos de Noé. Noé dice que era pregonero de justicia. Él era un predicador también. Él anunciaba, dice que a Dios le agradó Noé, porque era perfecto en sus generaciones. Y él era el testimonio de que Dios es real y que Dios iba a traer un juicio. Y esto es tremendo, hermanos. Dios habló a través de Noé, luego habló a través de los patriarcas, luego habló a través de los jueces, luego habló a través de los profetas, hasta Juan el Bautista, luego habló por el Señor. Y hoy sigue hablando a través de su iglesia. El Espíritu de Cristo está presente en la iglesia, hablando la verdad, hablando de que el juicio de Dios se acerca, que Él ya envió a su Hijo a morir por los pecadores, y Él está mandando a todos los hombres que se arrepientan, que crean en la obra de Jesucristo, porque sin duda nuestro Señor vuelve, y ya no vuelve como un siervo sufriente, ya no vuelve en relación con el pecado, ya vuelve como rey, para regir a las naciones con vara de hierro, y Él trae retribución. Y esto es tremendo, hermanos. El mismo texto allí, seguimos en el 20, dice, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, dice, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Vamos a Génesis 6, vamos a recordar este pasaje, esta situación tremenda, el juicio de Dios allí en Génesis. Yo le voy a leer salteado versículos 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 y 18. Génesis 6. Dice así, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tremendo. Ahí no hay un arrepentimiento de Dios por su obra, sino porque le pesó en su corazón la maldad y el pecado de los hombres. ¿A qué punto se habían desbarrancado? Versículo 11, 12 y 13 dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra.
Versículos 17 y 18, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en lo que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer, y las mujeres y tus hijos contigo. Tremendo, tremendo, hermanos. Recordemos que Pedro está queriendo alentar a sus hermanos con esta historia. Él está retratando aquel evento del pasado para alentarlo. Ellos están sufriendo, ellos están siendo perseguidos, están siendo oprimidos. Vamos a ver después en el capítulo 4 qué tipo de opresión estaban viviendo. Muchos perdían sus vidas, sus casas, sus familias. Eran maltratados por sus amos. Muchas mujeres, cuando vimos que se sometan a sus esposos, que sean sumisas, esposos que estaban en contra de sus esposas, haciéndole la vida imposible. Y Él quiere alentarlos con esto. Hermanos, el mal no va a triunfar. Dios vencerá. Y con Él su pueblo. Y con Él su pueblo. Tremendo, hermanos, esto. El juicio que vimos recién en Génesis, este juicio de Dios, por lo menos, hasta que se llevó a cabo, por lo menos pasaron 120 años. Lo podemos deducir porque en versículos anteriores Dios había dicho, ya el hombre le he puesto límite a sus días, serán sus días 120 años. Por lo menos pasaron 120 años hasta el cumplimiento del juicio de Dios. Dios tiene paciencia, hermanos, con el pecador. Dios tiene paciencia. Él está usando este ejemplo de Noé y su familia, hermanos. Dice que 8 se salvaron. Solo 8. Esto es tremendo, hermanos. Él lo que está resaltando aquí es que Dios salva al remanente. Dios no salva a las multitudes. Dios salva a la manada pequeña. Los creyentes del primer siglo no eran multitudinarios. Las multitudes se agolpan en las iglesias hoy. Pero era un pequeño puñado de personas en ese tiempo. Y de hecho ellos estaban sufriendo por causa de Cristo. Hermanos, ayer meditábamos acerca de este texto en casa. Y vemos qué corazón engañoso que tenemos nosotros, los cristianos, y nos incluimos en esto. Cuán acostumbrados estamos a la buena vida. Nos gusta hablar de la sana doctrina y de sufrir por Cristo, pero sufrimos por Cristo. ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo? Muchas veces no podemos controlar, hermanos, ni cuánto tiempo pasamos con un celular, ni cuánto tiempo pasamos delante del televisor. Y hablamos de sufrir por Cristo. Hermano, la iglesia podrá ser perseguida, nosotros podemos ser perseguidos en un momento. La iglesia puede ser maltratada, humillada, como estos hermanos del primer siglo. Pero la iglesia nunca va a ser vencida. Ningún rey, déspota, malvado, opresor de esta tierra puede contar perdurabilidad. Todos fueron a su lugar, murieron, allí están, en el tormento. Pero la iglesia sigue en pie. La iglesia sigue anunciando el mensaje del Salvador. La iglesia puede ser maltratada, humillada, pero nunca puede ser vencida. Porque el Señor mismo es el que te guarda. Y Él es el que te guarda. Si vos sos verdaderamente creyente, Dios es el que te guarda. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él mismo va a edificar su iglesia, nos dice la palabra. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Él lo que quiere es alentar a este grupo de hermanos. Él quiere alentarlos porque sabe que las situaciones se van a empeorar. Lo vamos a ver en el capítulo 4 luego. Y pensemos en nosotros. Pensemos en nuestro contexto. Hermanos, nuestro mundo cada vez se está poniendo más complejo. Nuestra generación, los de entre 30 y 45 años y algo menos, somos la generación que vivió en paz, la generación de la abundancia,
La generación del progreso, de la modernidad y de las comodidades. No fue así antes. Nuestro mundo, hermanos, se está poniendo cada vez más difícil. Nuestro mundo se está poniendo hostil contra la verdad. Considere, hermanos, hoy, legislando para la muerte. Todo nuestro siglo ha sido una de luchas por los derechos de las personas, por los derechos a la vida, los derechos para los niños, los derechos al trabajo, los derechos y derechos. Hoy se empieza a legislar para la muerte, para quitar derechos. ¿No se pueden dar cuenta, hermanos, el tiempo que estamos viviendo? Despertemos, iglesia. Estamos viviendo un tiempo escatológico tremendo. Ya no son los tiempos de la comodidad que hemos vivido. Cada vez se va a ir cercando más la verdad. Cada vez vamos a ser, el mundo va a ser cada vez más hostil contra nosotros. Legisla para la muerte, en el altar de la comodidad y el progreso. Hermano, el otro día había leído acerca de esta ley que quieren impulsar, que dentro de poquito la van a querer impulsar, la ley de la eutanasia, un ejemplo, para los abuelos, las personas que sufren. Hermanos, quieren deshumanizarnos, aquello que nos hace humanos. El sufrimiento está contemplado en la experiencia humana. Están prostituyendo a nuestros hijos, sexualizándolos, cercándonos, nuestras familias, con la televisión, con esto, con aquello. ¿Usted ha prestado atención a los dibujos que dan hoy? Los mensajes continuamente, uno tras de otro. Leyes que están, hermanos, tomando por la fuerza nuestros sacrificios. Todas esas conquistas de la iglesia hoy cada vez están quedando cada vez más atrás. Hermanos, todo este humo de perversidad sube como un olor nauseabundo delante del trono de Dios. Y la advertencia es clara cuando Él cita esto. La paciencia de Dios todavía está presente en nuestro tiempo. Al igual que en los tiempos de Noé, durante aproximadamente esos 120 años, creemos. Pero el juicio de Dios viene. Y el final se acerca. Porque Cristo, hermanos, ya vino, Él como Cordero, como Salvador, como el Cordero de Dios. Él ya vino como siervo sufriente. Pero luego de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, dice que luego de acabar la obra de redención, nuestro Señor vuelve en llama de fuego. Él vuelve en llama de fuego a dar retribución. Él ya no vuelve como el carpintero de Judea. Él vuelve como rey con sus huestes a juzgar las naciones. Hermanos, nos han narcotizado con un mensaje. Ahora vi el otro día la nueva propaganda de este evangelista, Luis Palau. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Hermanos, nos han adormecido con ese mensaje. A nadie le han hablado de la severidad de Dios, de que Dios aborrece el pecado y que sin duda va a juzgar a los hombres. Esto nos ha adormecido al pueblo cristiano. Hermanos, si vivimos a la luz de esto que estamos leyendo hoy, a la luz de estas verdades, vamos a estar atentos. Él quiere alentarlos. Tus hermanos están sufriendo, están pasándola mal. Y Él les recuerda, aunque sean pocos, aunque sean 8, Dios los va a guardar. Y el que no se arrepiente, y el que no busca al Señor, y el que no viene a Cristo, perecerá. Y quiero dejar algunos pensamientos finales y una última meditación. Hermanos, el texto que acabamos de leer hoy es claramente un llamado a todos aquellos que no han confiado en el Señor.
Hoy es un día para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y puede ser tu caso, tal vez estés sentado acá y estés muy cómodo con la religión cristiana, pero todavía no fuiste de verdad a Cristo. Hermano, piensa una cosa. El día ni la hora de su venida nadie lo sabe, pero tampoco nosotros sabemos el día de nuestra partida. Así que debemos considerar. Hoy es el día para rendirnos delante del Señor. Aquella generación perversa, hermanos, no prestó oído a la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo que estaba en Noé anunciando el juicio. Y esa generación pereció bajo el agua. Y es la generación de la que habla el texto hoy. Las almas que están en prisión, los espíritus encarcelados. Pero ahora le hago un llamado a usted, hermano, a usted que profesa el cristianismo, para mí mismo que profeso el cristianismo. Esto es un llamado de atención, hermano. Y te exhorto en el Señor, y yo mismo, para mí mismo lo tomo. Deja de esconderte entre la congregación. Deja de esconderte detrás de la apariencia de piedad. Toma en serio la advertencia de la palabra de Dios. Acá dice bien claro, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Está claro que Noé no pudo hacer semejante obra él solo. No presten atención a las películas esa la de Noé que no tiene nada que ver. Tal vez muchos colaboraron con Noé en la construcción del arca. Es lo que algunos comentaristas dicen. Tal vez muchas personas fueron empleadas para trabajar en ese tiempo. Estuvieron allí, alrededor de la obra de Dios, alrededor del arca, que era la salvación. Es cierto. Es un llamado de atención para nosotros también. Les dejo un pasaje para meditar, hermano. Desde que empecé a leer este texto, este pasaje no me dejó de resonar en la cabeza. Y el Señor nos dice, se los leo directamente. Los discípulos le habían preguntado al Señor, ¿cómo van a ser los días cuando vos vengas? Cuando vengas de vuelta. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oramos. Como Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este texto. Que tomemos en serio tu palabra, Señor. Que tomemos en serio la eternidad, Señor. Que tomemos en serio, Señor, tu carácter, tu paciencia, que no abusemos de la gracia. Que consideremos, Señor, que nuestra vida es como una flor que nace un día, al otro día se marchita. Mañana ya no es. Señor, que consideremos y miremos de frente a la eternidad, pero contigo, Señor. Te ruego, Señor, para que tú sigas obrando en nuestros corazones con este mensaje de hoy. Señor, habla a nuestras conciencias, ablanda a nuestros corazones, Señor, que están endurecidos. Que podamos volvernos a ti de todo corazón. Y que nos preparemos, Señor, para ese día, que sin duda no lo sabemos cuándo es, pero tampoco sabemos cuándo partiremos nosotros. Ayúdanos a considerar la eternidad, Señor. Y saber que solamente tenemos refugio en ti, Señor. En tu persona, en tu obra salvífica, perfecta, en tu muerte una vez y para nosotros no podemos colaborar en nada, que somos inútiles, pero que tú eres suficiente. Señor, si alguien de alguna manera considera que todavía no ha venido a Cristo, de verdad,
Trabaja en su corazón, Señor. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de estos textos, que sean una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.